Esa, no. La Paula. Cuchara, trincha. No, me ignoraste. Cuchara, trincha. Cuchara, por favor. Buenas noches con todos, queridos compañeros. Vamos a esperar en 5 minutos. En 5 minutos arrancamos con el grupo número 1, por favor. Ingeniera, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, Miguel. 5 minutos y iniciamos, ¿sí? Por favor, prepárese. Buenas noches, ingeniera. Muy bien, ingeniera. Gracias. Miguel, por favor, empecemos a compartir la pantalla. Inicia la intervención el grupo número 1. Miguel Salas, Shirley Rivera, Jenny Silva y Nelson Guamán. Moisés Guamán. Por favor, compartan la pantalla e inicien la exposición. Ok, ingeniera. Ingeniera, un minuto, por favor. Ya se está conectando la compañera Chile, que es la que tiene que empezar con la exposición, por favor. Se está conectando desde el celular. Entiendo, Miguel, por favor, no demoren mucho tiempo que tenemos contados los minutos para los otros grupos, ¿sí? Ya, ingeniera, muy gentil. Shirley, te Hola. toca empezar. Ya. Buenas noches, ¿me escuchan?
Sí, se le escucha, Shirley, por favor, Sí, empiece. escuché eso. Muchas gracias. Tuve un problema con mi computadora que se tuvo que volver a reiniciar y está muy lenta, entonces me conecté desde el teléfono, Miss. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Shirley Rivera. Estoy el día de hoy con el primer grupo sobre el tema que nos dio la profesora, fundamentos de auditoría financiera. Me tocó el tema del concepto y del origen. El concepto, la finalidad de la auditoría es certificar la confiabilidad de los financieros contables para los usuarios en un periodo determinado, por lo que el auditor tiene que diseñar y aplicar procedimientos que ayuden a obtener la información apropiada para que después generen conclusiones y emitan los resultados. La auditoría, como muchos conocemos, pues eso nos ayuda pues a que los negocios o las empresas que tengamos puedan saber si realmente están haciendo sus procesos y están cumpliendo los objetivos que tienen trazado y tener una rentabilidad. El origen, de acuerdo a las investigaciones que estuve realizando, pues como ustedes pueden apreciar, desde 1534 es la más antigua del auditor del Ministerio de Hacienda en Inglaterra. En 1559, la reina Isabel I estableció responsabilidad formal de la auditoría de los pagos de la Hacienda. En 1780, este sistema se caduca. En 1834, los comisarios trabajados conjuntamente con la Contraloría del Ministerio de Hacienda, y en 1866, William Edward inician importantes reformas de las finanzas públicas y responsabilidad parlamentaria. Por primera vez exigían a todos los departamentos que elaboren las cuentas anuales conocidas como cuentas de crédito, que hoy en día pues todas las empresas una vez todo el año pues al inicio de cada año realizan la auditoría de todo lo que ha trabajado el año que termina. La auditoría viene del verbo latino audire, que significa oír, y el sustantivo latino auditor, que significa el que oye. Este es lo que pudimos investigar por la parte que me tocó a mí, pues le cedo al siguiente compañero que procede. Muchas gracias. Nelson. Ya. En la importancia de la auditoría, dice que eso nos ayuda proporcionando información financiera, la misma que gracias a ella nos permite identificar las fortalezas y las debilidades para poder trabajar en las debilidades por el bien de la empresa. Asimismo, la información económica que aporta una auditoría anual elaborada periódicamente es utilizada para la toma de decisiones por parte de inversionistas, accionistas, entidades de crédito, proveedores, clientes y empleados. Tanto esto como la auditoría financiera es muy importante por el valor adicional que da a la empresa en el ámbito de la transparencia. Esto para los terceros o futuros inversores, como son los bancos, facilitando futuras relaciones mercantiles. Gracias. En esta parte del tema que nos enseñó nos dispuso la ingeniera que expongamos, a mí me tocó los objetivos y los alcances de auditoría financiera. Dentro de los objetivos van representados dentro del ciclo de actividades en el departamento financiero y sirven para evaluar los recursos financieros con el fin de establecer un grado de confianza, determinar si la información es oportuna y confiable, verificar el cumplimiento de las normas de contabilidad aceptadas,
mantener y preparar registros contables dentro de la empresa, evaluar por medio de cuestionarios, entrevistas y flujogramas el sistema del control interno de la empresa o de lo que se esté haciendo la auditoría. El alcance se refiere a los procedimientos de auditoría requeridos con el fin de lograr los objetivos. Esta auditoría se realiza de acuerdo a las NEA, normas ecuatorianas de auditoría, teniendo en cuenta los requisitos de organismos profesionales, legislación, reglamentos y demás dictámenes. Jenny. Buenas noches, magíster, compañeros. Mi tema es las características de la auditoría financiera. Entre las que se puede destacar, tenemos que la auditoría financiera puede ser objetiva. Esto se refiere que el auditor examina los hechos reales, sustenta con evidencias y estos pueden ser capaces de ser comprobados. Tenemos la auditoría. No logro escucharle, Jenny, por favor. Si es que tiene algún problema con el micrófono, acérquese un poco más porque es inentendible lo que usted está hablando, no puedo escuchar. Ahí me escuchan. Sí, Jenny, ahí te escuchamos. Ahí le escucho mejor, Jenny. Gracias, por favor, continúe. Gracias. Me quedé en que la auditoría financiera también puede ser sistemática, ya que todo el trabajo que hace el auditor tiene que estar planificado para poder ser ejecutado. También tenemos la auditoría profesional, que significa que esta debe ser llevada y sustentada por un profesional que debe tener conocimiento y que debe tener experiencia en el área de contador público o auditor. También menciona que la auditoría financiera puede ser específica, ya que abarca un análisis y evaluación profundo de las operaciones financieras, así como los estudios, verificaciones, diagnósticos e investigaciones. También puede ser normativa, ya que está ligada al principio de la legalidad. En esta auditoría se evalúa que todas las operaciones que se estén realizando reúnan los requisitos de legalidad y veracidad y propiedad. También puede ser retrospectiva. Esto significa que esta auditoría va desde la información consolidada hasta el documento. Muchas gracias. Muy bien, chicos, muchísimas gracias por la exposición. Les voy a hacer pocas preguntas muy puntuales. Me gustaría que de manera muy sucinta, Nelson, por ejemplo, usted me comparta un poco de las características que ustedes expusieron de los fundamentos de auditoría. ¿Cuál es la que a usted le parece más relevante cuando se va a ejecutar el proceso, ¿no? Ya entendemos qué es la auditoría, cómo se ejecuta, para qué se hace, cuál es su fin, cómo se hace su alcance, que generalmente eso está en los conceptos. Usted, Nelson, de la exposición que acaban de brindar en su grupo, cuéntame, solo de las características que ustedes expusieron, si gusta, Jenny, usted la puede seguir compartiendo en la pantalla. ¿Cuál le parece a usted relevante, fundamental o que es indispensable para llevar a cabo un proceso de auditoría? La diapositiva número 7, Jenny, por favor. O no sé quién esté llevando las diapositivas. Ahí está. Miguel está con los diapositivas. Gracias, Miguel, por favor. Sí, ya la puse ahí. Ustedes pueden ver las características que enumeraron, que realmente son importantes, que tiene que ser objetiva, sistemática, profesional, y en la siguiente diapositiva, por favor, Miguel, si la pasa a la diapositiva número 8, específica, normativa y retrospectiva. Nelson, ¿cuál es su opinión? En mi caso sería la profesional, porque en todo negocio siempre debería haber un ámbito legal y profesional para realizar cualquier tipo de actividad. Para ello deberíamos contar con un tipo de estudios o algún tipo de preparación para hacerlo de la mejor manera, siempre por el bien de la empresa. No escuché mi... Está apagado su micrófono, mister. No se le escucha, ingeniera. Perdón, gracias. Estaba apagado el micrófono. Le decía Miguel, si usted nos puede compartir cuál es su opinión respecto del tema de las características de auditoría financiera. ¿Consideran ustedes que siempre deben existir todas las características o hay una que podría eliminarse, podría no considerarse, no tomarse en cuenta? Creería que
para la fundamentación de toda una empresa y tenga todo el fundamento adecuado, deberían ir todas de la mano, ya que son diferentes normas, retrospectiva, el profesionalismo y todo va en un engranaje para que pueda funcionar de la mejor manera exitosa. Y no creo que en mi criterio personal se pueda dejar de lado una de estas características, ya que es fundamental. Dentro de la investigación que hicimos, sacamos de ese criterio. Correcto, Miguel, estamos completamente de acuerdo. Todos los aspectos de la auditoría, no solo financiera, sino la operativa, la de sistemas, la gubernamental, todos los tipos de auditorías necesitan ser sistemáticas, necesitan tener profesionales, necesitan tener normas, necesitan ser específicas, es decir, que es un conjunto de características que no pueden ir una sin la otra, es decir, no puedo yo tener un sistema que sea aplicado por alguien que no sea profesional o que no tenga el conocimiento o la expertise dentro del tema que estamos analizando dentro de la auditoría, de manera que todas van de la mano y todas son importantes en el proceso de auditoría. Por eso es importante que ustedes tengan en cuenta las características que acaban de exponer, porque cuando más adelante vayamos nosotros haciendo una gestión financiera o vayamos nosotros a hacer la auditoría vial, vamos a tener en cuenta las características de esta auditoría para poderlas enmarcar hacia la parte que nosotros vamos a ir analizando más adelante, ¿sí? Muchísimas gracias al grupo número 1. Les voy a pedir, por favor, al grupo número 2 que empiecen a compartir su pantalla. Es Giovanni Mina, me parece, Erika Macho y Luis Casillas con papeles de trabajo. Por favor, empiecen a compartir la pantalla. Están ustedes a disposición para la exposición. Empecemos, por favor. Eric y Luis, empecemos. Entiendo que solo los dos trabajaron, la tercera persona que conformaba su grupo no trabajó. Eric, ¿logra escucharme? Luis, por favor, abran sus micrófonos para poderles escuchar. Luis, ¿puede escucharme? Luis Casillas. Sí, buenas noches, sí lo logro, sí lo escucho. Luis, por favor, ¿hicieron el trabajo solo usted y Eric? Que veo Sí. que no está la tercera persona en las Sí, diapositivas. sí, solo trabajamos las dos personas nomás. Ok, Luis, por favor, empiecen ya, tenemos 10 minutos. Ya lo veo porque no sé qué pasó con Eric que se salió de la clase. No, Eric está conectado, lo estoy viendo ahorita. Sí, ahorita se conectó. Ya, ok. Proyecta la pantalla, por favor, inicio. Buenas noches, profe. Mil disculpas, estoy teniendo problemas con la conexión. ¿Me escuchan?
Buenas noches, como Eric está con temas, les voy a cumplir el trabajo que hicimos sobre el tema relacionado que nos tocó a nosotros, ¿no? Entonces, primero, nosotros le pusimos una pequeña frase que nos llamó la atención, ya la cual dice, no juzgues tus días por los frutos que cosechaste, sino por las semillas que plantaste. Esta es una frase de Robert Louis Stevenson. Entonces ahí está el proceso que los papeles de trabajo y las dos personas que hicimos. Entonces nosotros con introducción pusimos la auditoría es un elemento importante que permite al auditor, sea este interno o externo, realizar un proceso de verificación, aplicación a la normativa vigente con el fin de incrementar los niveles de eficiencia y productividad. Por este motivo se presenta una guía sobre la elaboración de papeles de trabajo, ya que son la principal herramienta que respalda el trabajo profesional de un auditor. El objetivo, unificar para la elaboración, ordenamientos y funcionamientos de las áreas de trabajo mediante el análisis de los documentos que justifican su operación a fin de respaldar los trabajos desarrollados durante la auditoría. Aquí un pequeño un dibujo de ejemplo. Entonces, en la definición pusimos como primera parte de papeles de trabajo. Es un conjunto de documentos que contienen datos e información obtenida por el auditor en su revisión, en las cuales se describen pruebas realizadas, procedimientos aplicados y resultados con los que sustentan por último las observaciones y recomendaciones. Las células de auditoría. Es un formato en donde constan los descargos o entrega de los procedimientos de la auditoría efectuados durante la revisión. Documentación de soporte. Son los documentos generados por las operaciones de las áreas administrativas auditadas que se anexan a los documentos de trabajo como evidencia de lo observado durante la auditoría. Entonces, lineamientos específicos. Estos lineamientos detallan de manera obligatoria en la que el personal de Contraloría deberá realizar la elaboración de los papeles de trabajo y siendo los auditores los que deberán analizar la documentación en las diferentes áreas a fin de determinar el grado de operabilidad mediante la obtención de resultados que sean competentes y relevantes y que deberán ser detallados debidamente en los papeles de trabajo. Los auditores deberán realizar sus papeles de trabajo considerando lo siguiente: reflejar información clara y precisa, aprovechar la información proporcionada por cada área, escribir los datos que sean necesarios, cruzar información que aparezcan simultáneamente en las áreas auditadas. Deben generarse a tinta o generar impresiones claras y firmadas por el auditor. Una vez culminado el proceso, los papeles de trabajo deben ser entregados por el auditor al área responsable de su custodia. El auditor deberá conservar la confidencialidad de su contenido. La redacción de las áreas de auditoría debe ser claro. Se debe supervisar su formulación y contenido, dejando evidencia de hecho. Metodología para la realización de papeles de trabajo. Los papeles de trabajo serán elaborados de acuerdo a las necesidades de cada uno de los auditores encargados en la auditoría y para asegurar que los papeles de trabajo estén completos y sean fáciles de localizar, se recomiendan los siguientes aspectos. Determinar la necesidad teniendo presente que se alcancen los objetivos de la auditoría. Establecer diseño de los papeles de trabajo según la información que se pretende obtener. Aprovechar la documentación de las áreas auditadas. Aplicación a los formularios. Elaborar fichas sumarias para cada área, capítulo, programa de trabajo. Utilizar letra legible y redactar de forma clara y precisa. Anotar la información conforme se obtenga, respetando su orden en los documentos de fuente. Registrar de inmediato las observaciones y conclusiones que se deriven de las pruebas realizadas. Anotar marcas que sean necesarias y no pasar los formatos
a limpio, salvo en casos especiales. Los papeles de trabajo. En esta clasificación tenemos dos tipos de clasificaciones que son por su uso y por su contenido. Dentro de los que están por su uso están los expedientes continuos de auditoría o archivos permanentes, que están integrados por un conjunto de documentos que se localizan en uno o varios archivos especiales y sirven como apoyo en auditorías posteriores. Su consulta evita que se duplique la información y transcripción innecesaria, por lo que su conformación inicia desde la etapa de planeación de la auditoría. Expedientes de papeles de trabajo actual. El auditor deberá elaborar papeles de trabajo en el momento que se realice la revisión, y estos sirven para construir una prueba de validez de la opinión plasmada en el informe, respaldar el programa de la auditoría a lo largo de los objetivos de la revisión, determinar el grado de eficiencia, eficacia y efectividad del trabajo realizado. Los papeles de trabajo se clasifican en células primarias, analíticas, subanalíticas, de discusión y células de marco conceptual. Las células sumarias son las que contienen datos de forma global y generan de los procedimientos, conclusiones y observaciones. La célula analítica describe un procedimiento de auditoría desarrollado y aplicado sobre aquellas partidas que han sido seleccionadas para su revisión. Subanalítica se desarrolla para analizar con mayor detalle algún concepto y para explicarlo a otro procedimiento. La cédula de discusión, observación, solo se debe formular previa autorización y ella se da las decisiones que se consideren necesarias según el resultado obtenido de la auditoría. La cédula de marco conceptual. El auditor da a conocer en forma general el objetivo, alcance, plan de trabajo, estrategia o cualquier otro recurso para lograr lo deseado. Elementos que integran los papeles del trabajo. Los auditores deben tener datos que permitan conocer de manera clara y precisa los resultados obtenidos, y debe utilizarse el formato señalado. Encabezado incluyen los datos de identificación, nombre del área sujeta a la revisión, nombre específico de la operación a revisar, nombre específico del procedimiento, tipo de papel del trabajo que se elabora, iniciales del auditor que elabora y de quien revisa. Les voy a proyectar un breve detalle de lo que estamos hablando, de lo que debería tener el encabezado de una hoja para hacer una auditoría. Entonces, el cuerpo del papel del trabajo comprende el resultado de la revisión, indicando las partidas y los resultados a que se llegaron, pruebas y conclusiones obtenidas. Se anotarán las fuentes de y el significado de las marcas, así como la firma del auditor. Todos los documentos que integran el trabajo desarrollado en la auditoría se entregan archivos de papeles de trabajo, los cuales para su revisión se señalan mediante una clave escrita en todos y cada uno de los documentos que lo integran en el ángulo superior derecho con lápiz de color rojo. Esto se conoce con el nombre de índice. Es mediante el uso de estos índices que los papeles de trabajo se pueden relacionar las células. Esta es una fase donde principalmente trabaja el auditor. Esto le facilita la revisión de los expedientes o la revisión de determinada cifra o concepto. Entonces aquí está más o menos un encabezado de cómo debería ser la hoja del auditor. Entonces, a continuación, se detallan los índices a utilizar de la integración de los papeles de trabajo. Antecedentes de la revisión. Es la documentación que se puede utilizar para conocer y planear la auditoría. Informe definitivo. Comprenden el informe donde se detalla el resultado de la auditoría practicada.
servicios personales. Comprende toda aquella revisión sobre la estructura manual de organización, procedimientos, presupuestos autorizados, programas, es decir, la información de la empresa. Rubro de adquisición comprende el análisis de actividades en el ámbito de suministro, manejo de adquisiciones, presupuestos, programas, licitaciones, es decir, el manejo de la empresa. Entonces aquí está más o menos igual un pequeño bocejo de cómo se utilizan estos documentos. Entonces también tenemos el rubro de obra pública, que son los documentos respecto a la autorización del presupuesto asignado para las actividades de licitación, así como manuales que requiere esta actividad. Fondos y valores, comprende la revisión de las áreas de contabilidad, tesorería, presupuestos, fondos y manuales que regulen esta actividad. Revisiones especiales, comprenden la información que no está en los rubros mencionados, así como las auditorías no financieras como administrativas o de operaciones. Seguimientos de observaciones, comprenden toda aquella información útil para dar seguimiento y comprobar el cumplimiento por parte de las áreas auditadas a las observaciones determinadas. Entonces ya aquí tenemos unos pequeños ejemplos que pusimos de más o menos cómo son estas hojas que son utilizadas por los auditores y en base a qué van llenando, calificando, y este sería el trabajo que nosotros realizamos y muchas gracias por la atención a todos los compañeros. Muchas gracias por la presentación a Luis y a Eric. Es importante mencionarles que les había pedido que sus exposiciones traten de hacerlas un poco más dinámicas, algo que podamos entender todos. No leamos todo lo que está en la pantalla porque eso es algo que yo quiero que ustedes se retroalimenten y realmente podamos conversar de qué es lo que ustedes lograron investigar, qué sacaron ustedes de conclusión de los papeles de trabajo, cómo les parece que ustedes puedan usar esto en una auditoría vial, porque estamos hablando de una auditoría financiera. Entonces, ¿cómo nosotros quiero que ustedes vayan comprendiendo cómo los papeles de trabajo que ustedes están presentando de una auditoría financiera podrían ser utilizados para una auditoría vial, ¿no es cierto? Al final el papel de trabajo, como ustedes ven, tiene una estructura, obviamente, que nos va a permitir poner ahí de manera sistemática, metodológica, los hallazgos que nosotros tengamos dentro de la investigación que estemos ejecutando. Y de estos papeles de trabajo que van a tener las evidencias que vamos a necesitar o que vamos a encontrar, van a salir los resultados, va a salir el resumen, va a salir todo lo que vamos a entregar. Nuestro entregable va a salir principalmente de nuestro papel de trabajo, ¿sí? Porque es exactamente la evidencia de lo que nosotros vamos a recabar dentro de nuestra investigación. Gracias al grupo número 2. Por favor, empecemos con el grupo número 3. Muchas gracias, Luis y Eric. Vamos con el número 3, por favor. Empecemos con la proyección y avancemos. Ya al final vamos hablando un poquito de las conclusiones y de qué es lo que estamos viendo y para qué nos va a servir. Es importante para mí indicarles que tanto Jenny como Shirley, que les he visto conectadas todo el tiempo, yo considero esto dentro de la clase, de manera que ya les he anotado con un punto adicional en el que ustedes podrán hacerlo uso cuando ustedes requieran o consideren que es necesario, si es que hace falta, ¿no? Es importante mencionarles, y a Miguel también, que siempre le veo conectado. Por favor, empecemos con el siguiente grupo. Empiecen la proyección. Nos quedamos todos para revisar. Inge, buenas noches. ¿Me escucha? Sí. Sí, le escuchamos, Carlos. Sí, se le escucha. Ya. Inge, buenas noches. Bueno, nosotros somos el grupo número 3. Nosotros el tema del dictamen. Bueno, los integrantes José Quimbita, Carlos Velázquez y Jack Suárez. Vamos de ahí.
Bueno, yo le tengo como el tema de dictamen, un resumen, mi criterio del dictamen. Dice, es un informe emitido por el auditor, de acuerdo al análisis realizado a sus estados financieros. Ese es mi concepto referente al dictamen. Vamos ahí los tipos de dictamen. Bueno, tenemos 3 tipos de dictamen. El dictamen el favorable. Bueno, él cumple todas las leyes y sus reglamentos de auditoría dentro de los parámetros razonables. O sea que sí es viable, se podría decir, el dictamen favorable. Vamos con el dictamen con salvedades. Bueno, es un dictamen con crítica por existir, que tiene novedades, con desviaciones en las normas de contabilidad. Ese sería el dictamen con salvedades. Compañero, continúe. Buenas noches, ingeniera. Buenas noches con todos los compañeros presentes. La noche, ¿sí me escuchan? Aló. Sí, le escuchamos, compañero. Ya, muchas gracias. Le saluda Jack Suárez. Como ya lo manifestó el compañero en esta noche, vamos a dar todos los tipos de dictamen. Vamos a comenzar con el dictamen favorable, limpia, sin salvedades. Este dictamen expresa la crítica conveniente sobre los estudios que fueron hechos según las reglas de auditoría principal aceptadas. ¿Qué es lo que nos indica esto? Estos son los estados financieros que no tienen nada de error, relevantes y que permanecen preparados según los inicios de contabilidad principalmente aceptados. Entonces, con esto la persona auditora, el contador, va a indicar que todo el tipo de auditoría que se ha realizado sale sin ningún error. Vamos a continuar con el siguiente tipo de dictamen, el dictamen con salvedades. En este dictamen, el auditor expresa una crítica con salvedades por existir desviaciones en la aplicación de las normas de contabilidad principalmente aceptada por restricción en el alcance de su examen. Entonces, aquí ya tenemos un error dentro de la auditoría que estamos realizando a la empresa o a la compañía, en este caso, de lo que nosotros desearemos hacer la auditoría. No sé si el otro compañero continúa. Carlito, ¿me ayudas con la diapositiva, por favor? Buenas noches, compañeros. Ayúdame proyectando el ejemplo, por favor. Ya, compañeros, buenas noches. En este caso, dentro de la exposición que nos toca, se ha realizado lo que es un informe de dictamen. Sí, dentro del informe de dictamen toca estar ya detallado todo lo que está, en este caso, revisado, controlado por los auditores, en lo que es al cierre del año. Entonces, más o menos como va detallado el ejemplo del dictamen, se les dirige a los señores presidentes y miembros del directorio. En este caso pusimos como la Fabril S.A. Quito, Ecuador. Como primer punto, hemos efectuado la auditoría al balance general de la Fabril al 31 de diciembre del 2021 y sus correspondientes estados y resultados de cambios en el patrimonio neto y de flujo de efectivo y las notas aclaratorias a los estados contables correspondientes por el ejercicio terminado a esta fecha. La preparación de dichos estados contables y sus notas responsabilidades de la administración de la Fabril S.A.
Nuestra responsabilidad consiste en emitir una opinión sobre los mismos, basados en la auditoría que efectuamos. Como segundo punto, nuestra auditoría fue realizada de acuerdo con la normativa emitida por el respecto del Banco Central del Ecuador y las normas internacionales de la contabilidad. Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos la auditoría con la finalidad de obtener seguridad razonable que los estados contables no contengan errores importantes. Una auditoría comprende una evaluación de los principios de contabilidad aplicados y de la estimación significativa efectuada por la administración de la Fabril S.A., así como la evaluación de la presentación general de los estados contables. El detalle final: al 31 de diciembre del 2021, la Fabril ha omitido el registro de aproximadamente 350 millones en facturas por cobrar a las empresas que obtuvieron de parte de la Fabril certificados en depósitos y transferencias, debido a que adoptó como política registrar sus ingresos en el método de lo percibido y no de lo devengado, contraviniendo de esta manera las normas internacionales de la contabilidad y la normativa legal al respecto. En este ejemplo que se les acaba de presentar, hay o sea, la Fabril hace una omisión de unas declaraciones. Entonces, es el informe que tiene que emitir los señores auditores, el dictamen final de la auditoría que se realiza en las instituciones. Entonces, lo que se realizó más o menos en la investigación ingeniera. Gracias. Muchas gracias. Más o menos para que ustedes comprendan lo que acaban de dictar, y el dictamen es como un resumen al final del proceso de auditoría, lo que ustedes acaban de proyectar, y les agradezco por la iniciativa sobre el ejemplo de la Fabril. Al final, el cuarto punto del ejemplo de la Fabril, lo del dictamen, como ustedes podrían ver, decía que es un informe con salvedad. ¿Qué quiere decir con salvedad? Es decir, que hay novedades, que encontraron evidencia suficiente de que algo no se hizo conforme a la normativa, y eso genera una salvedad en el informe, es decir, que no es un informe favorable, que tiene novedades, que tiene recomendaciones, obviamente, y que luego dentro de los papeles de trabajo se van evidenciando. Muchas gracias al grupo número 3. Vamos con el grupo número 4, las nagas, por favor. Creo que no tenemos a alguien, las personas del grupo número 4, ¿o sí? Brian Quispe, usted está en el número 4. Jaime y Franklin Peralta. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, Brian, lo escuchamos claro y fuerte. ¿Qué pasó con sus compañeros? Estaban conectados, pero se desconectaron. Estaban hace un rato conectados. ¿Tiene usted la exposición, Brian? Tengo la parte que me tocaba a mí del trabajo. Expongamos su parte, por favor. Listo. ¿Qué parte de las nagas le tocaba a usted? La clasificación. Okay. Pero tiene que haber revisado algo sobre lo que son las nagas, ¿no es cierto? Sí, investigué. Ok, entonces eso nos va a ir contando un poquito y hacemos brevemente la parte que a usted le correspondía, ¿ok? Ya, ahí mira mi pantalla. Sí, se está compartiendo. Entonces, a ver, a mí me tocaba de la clasificación de las nagas. Son 10 y estas se clasifican en 3 grupos. El primer grupo son normas generales o personales, el segundo grupo son normas de ejecución del trabajo y el tercer grupo normas de preparación del informe. Las normas generales o personales son los cuidados que debe tener el auditor para realizar su trabajo y que deben mantener durante el desarrollo de toda la actividad profesional. Dentro de este tenemos el entrenamiento y la capacidad profesional. Esto dice que la auditoría debe ser
efectuada por personal que tiene el entrenamiento técnico y habilidad como auditor. Esto quiere decir que el auditor debe estar en constante conocimiento teórico, técnico y habilidades necesarias para desarrollar su trabajo. Número 2, la independencia. En todos los asuntos relacionados con la auditoría, el auditor debe mantener independencia de criterio. Esta norma prescribe que el auditor debe tener una actitud mental libre de influencias y presiones, sean de estas de índoles políticas, religiosas, familiares. Esto quiere decir que el auditor debe expresar su opinión con objetividad e imparcialidad. Número 3, cuidado o esmero profesional. Debe ejercerse el esmero profesional en la ejecución de la auditoría y en la preparación del dictamen. Requiere que el auditor desempeñe su trabajo con cuidado y diligencia profesional debida. La diligencia profesional impone la responsabilidad de hacer las cosas bien, estableciendo una oportuna y adecuada supervisión a todo el proceso de la auditoría. Ese es el primer grupo. El segundo grupo de normas son de ejecución del trabajo. Estas normas son más específicas y regulan la forma del trabajo del auditor durante el desarrollo de la auditoría en sus diferentes fases. Este es el número 1, planeamiento y supervisión. La auditoría debe ser planificada apropiadamente y el trabajo de los asistentes del auditor, si los hay, deben ser debidamente supervisados. Esto debe decir que el auditor debe planear y llevar a cabo la auditoría utilizando su criterio profesional con el objetivo de tener evidencia suficiente y apropiada y disminuir los riesgos de auditoría a un nivel adecuado, de tal manera que se pueda expresar una opinión sobre los estados financieros, los procedimientos administrativos y operativos, objetiva e imparcialmente. 2. Estudio y evaluación del control interno. Debe estudiarse y evaluarse apropiadamente la estructura del control interno de la empresa cuyos estados financieros son auditoría como base para establecer el grado de confianza que la naturaleza, el alcance y la oportunidad de los procedimientos de auditoría. Número 3. Evidencia suficiente y competente. Esto dice que el mayor trabajo del auditor es la obtención de las evidencias suficientes y apropiadas, que servirán de soporte para sustentar su opinión y las conclusiones a las que arriba el auditor. La evidencia suficiente está referida a la cantidad de pruebas que obtendrá el auditor, mientras que la evidencia apropiada estará relacionada con la calidad de prueba. Vamos con el tercer grupo de normas, que son normas de preparación de informe. Estas normas regulan la última fase del proceso de auditoría, es decir, la elaboración del informe, para lo cual el auditor habrá acumulado suficientes evidencias, debidamente respaldadas en sus papeles de trabajo. Aplicación de los principios de contabilidad generalmente aceptados. Esta es la primera norma relativa a la rendición de informes. Exige que el auditor indique en su informe si los estados financieros fueron elaborados conforme a los principios de contabilidad generalmente aceptados. Consistencia. El informe deberá identificar aquellas circunstancias en las cuales tales principios no se han observado uniformemente en el periodo actual con la relación al periodo precedente. Número 3. Revelación suficiente. No es obligatoria su inclusión en el informe del auditor. Se hace referencia a ella solamente en el caso de que los estados financieros no presenten revelaciones razonablemente adecuadas sobre hechos que tengan materialidad o importancia relativa a juicio del auditor. Número 4. Opinión del auditor. El propósito principal de la auditoría a estados financieros es el de emitir una opinión sobre si estos presentan o no razonablemente la situación financiera y resultados de operación de la entidad auditada. Pero puede haber casos en los que, a pesar de todos los esfuerzos realizados por el auditor, se ha imposibilitado de formarse una opinión, entonces se verá obligado a abstenerse de opinar. Aquí hay algunos ejemplos en los cuales el auditor se abstiene de opinar. El auditor no es independiente con respecto al cliente de la auditoría. Existe una limitación del alcance que es material. Por ejemplo, las condiciones que el cliente exige impide llegar a una opinión. Tal sería el caso que anticipa la fecha de finalización de la auditoría. Existe una incertidumbre significativa. Eso sería todo mi parte. Gracias por la atención. Gracias, Brian. Para reforzarles un poquito, antes vimos la clasificación de las NAGAs, ¿no? Pero generalmente las NAGAs lo que son normas, como dice su nombre, normas. Perdón, ingeniera, buenas noches con los compañeros. Jaime, deme un segundito. Son las normas generales de auditoría generalmente aceptadas. Quiere decir que estas enmarcan el comportamiento del auditor.
Es decir, que tratan de garantizar la calidad del trabajo de los auditores en un trabajo profesional. Entonces, lo que enmarcan justamente, más que la auditoría, o sea, me refiero a la auditoría como el sistema o como la metodología, más se enmarcan al comportamiento del auditor, a cuáles son las prácticas que debe tener un auditor y los requisitos que debe cumplir para poder desarrollar correctamente una auditoría. Entonces, las NAGAs al final se van a marcar el desempeño o el desenvolvimiento de todas las personas que realicen cualquier tipo de auditoría. Entonces, eso era importante mencionarles porque Brian lo que nos expuso es el tema de la clasificación. Pero, ¿qué son las NAGAs? Recuerden, son las normas de comportamiento que deben tener los auditores en el desempeño de sus funciones, que garanticen que la calidad del trabajo sea la adecuada en el cumplimiento con trabajo profesional. ¿Ok? Ahora sí, Jaime, entiendo que usted también está en el grupo, va a exponer su parte, ¿correcto? Sí, muy buenas noches, ingeniera, muy buenas noches, compañeros. Disculpará, compañero Brian, por el tema del internet que está pésimo por donde yo vivo y me tuve que desconectar. Comprendo, Jaime, no hay problema. ¿Qué parte le tocó a usted? Franklin sí no está conectado, ¿no? Sí, ya les comparto pantalla, sí. Franklin Peralta no está conectado. No. Ok, entonces vamos a ponerle solo del trabajo para los dos, para Jaime y para Brian. Continúe, por favor, con su presentación. Ya. A mí lo que me tocó investigar es el origen, el objetivo y los rasgos principales de las NAGAs. Las normas de auditoría son, bueno, las NAGAs son normas de auditoría generalmente aceptadas. Son los principios fundamentales de auditoría a los que deben enmarcarse el desempeño los auditores durante el proceso de la auditoría y emitir un juicio profesional con base en las evidencias encontradas en el ejercicio del examen. Es decir, que dentro del ámbito de la auditoría, las NAGAs responden a las indicaciones y principios que rigen el comportamiento de todo profesional. El origen, dice que las NAGAs tienen su origen en boletines. Bueno, aquí tenemos, como ustedes pueden apreciar, ¿sí? Unas letras en inglés, que esto nos indica o nos quiere decir que son declaraciones sobre el estándar de auditoría, emitidos por el Comité de Auditoría del Instituto Americano de Contadores Públicos de los Estados Unidos, en el año de 1948. Los objetivos de las NAGAs es facilitar la consecución de una opinión técnica auditora basada en la realidad y formalmente descriptiva. Los rasgos principales es la territorialidad. Cada país define y especifica sus normas adaptando las líneas internacionales generales a su propia normativa y regulación. También tenemos en un rasgo, tenemos lo que es la materia colegiada, son los colegios profesionales de cada territorio, los que se encargan de moldear y poner en práctica estas líneas. Asimismo, tenemos la oficialidad. Entre sus requisitos, las NAGAs estipulan que la labor auditora debe ser desarrollada por profesionales autorizados y formados debidamente. Eso es lo que yo he podido investigar, compañeros, ingeniera, ¿sí? Espero que este aporte haya sido de su gusto, de su agrado. Muchas gracias. Jaime, muchas gracias por su exposición. Por favor, dejemos de compartir la pantalla. Bien, les agradezco muchísimo a todos por la atención, a cada uno de sus compañeros. Mañana voy a reforzar un poco los temas que vimos ahora y continuaremos con el contenido programático que nos atañe justamente en esta materia. Les agradezco un montón. Espero que mañana ya esté subida las tareas para los compañeros que no han participado en las exposiciones y ustedes para que puedan subir estas exposiciones convertidas a PDF, por favor. Es decir,
Los miembros del grupo 1 son 4, los 4 van a subir la misma exposición, ¿ok? Para yo poder hacer el proceso de calificación. Les agradezco mucho, nos vemos mañana, Dios mediante. Que tengan una buena noche. Ingeniera, una consulta, la exposición la subimos solamente en la primera tarea, ¿verdad? En la primera tarea, así es. Sobre la segunda tarea, que vamos Les voy a subir ya el a la procedimiento o la plataforma, espero que realizamos esté ya? subido el día de mañana. Haremos otra exposición para que se puedan, esta va a ser del taller 1, voy a ayudarles con otra exposición para el taller 2, para que ustedes les sea un poco más sencillo la calificación, pero para el trabajo de investigación sí tienen que hacer una investigación. Ya espero que mañana la universidad ya pueda subir a la plataforma las tareas para que ustedes las tengan a su disposición. ¿Ok? Sin más, nos vemos el día de mañana, que tengan una buena noche. Buenas noches. Gracias, ingeniera. Buenas noches.